Y me da la impresión que el fútbol moderno hoy día, si no fuera por el caso del Barcelona y de España, con las innovaciones que produce, sería probablemente el tiempo que mayor ha durado un esquema, y ese ha sido un aporte que sin duda se le tiene que achacar al caso de Carlos Vilardo, ¿no? No es nueva la violencia en el fútbol, pero ¿qué la explica? Entre algunas razones que probablemente la explica, pero ¿cuáles destacas tú, Fernando? A ver, Javier, yo lo primero que diría es que la violencia que teníamos antes era mucho mayor de la que tenemos ahora. Hasta antes de que aparezca la FIFA, incluso en muchas de las guerras, los contendientes utilizaban la cabeza como la pelota y como una forma ya por sí demostrar el triunfo ante el otro. El hecho de patear la cabeza, que era patear la pelota, no era otra cosa más que decir, les ganamos. Sí. Pero llega la FIFA y llega con un proceso altamente civilizador. Se constituye la FIFA, una institución sólida, establecen las famosas 17 reglas, cosas muy interesantes, por ejemplo, la sola demarcación de la cancha ya establece una definición de lo que está dentro y lo que está afuera. Adentro están 11, 22 jugadores y afuera están los espectadores. Ahí se produce una primera diferenciación grande. Pero también se establecen las faltas, el foul, y las penas, porque a cada tipificación del delito, igual que en el Código Penal, le corresponde una sanción, pena, una pena. Y entonces ahí empieza, de alguna manera, a procesarse el conflicto del fútbol. No hay que olvidarse que el fútbol es un deporte de contacto, por un lado, y por otro lado es una confrontación. Por eso es que el lenguaje del fútbol también es un lenguaje de la guerra. Estamos hablando de penales, estamos hablando de tiros, estamos hablando de bombazos, de cañonazos, etcétera, etcétera. Y eso... de arietes en guerras más antiguas. Exactamente. Sí. Entonces, tenemos eso. El fútbol es una guerra, es un conflicto, pero que ha sido procesado. En otras palabras, es un conflicto que no debería terminar en hechos de violencia. Tenemos la FIFA, tenemos las leyes y tenemos los jueces, los árbitros. De alguna manera, eso, hasta el día de hoy, lo que ha hecho es que se termine la violencia dentro de la cancha. Pero unos jueces, perdona la interrupción de nuevo, pero unos jueces que, a diferencia del otro derecho, de los jueces del derecho positivo, juzgan también intenciones, los jueces del fútbol. Sí, que le corresponde a Dios, lo de las intenciones, a Dios, entre comillas. Claro, en ese sentido es mucho más difícil la función del árbitro, porque además tiene 90 minutos para impartir justicia en un fútbol que se ha hecho muy rápido. Hoy día, uno de los grandes adversarios de los jueces es la televisión. Sí, terrible. Porque nosotros tenemos la posibilidad de ver en 8 cámaras, en diferido, etcétera, lo que pasó ahí. En cambio, el árbitro, ahí, en un segundo, en una fracción de segundo, tiene que decidir sí o no. Y como también hay procesos de corrupción en el fútbol, el caso italiano, el caso alemán, por citar algunos casos de países europeos, también este árbitro se va convirtiendo en una especie de chivo expiatorio que justifica justamente que mi equipo haya perdido. Porque no es que jugamos mal, sino que el árbitro nos robó el partido. Pero dices, hay mucho menos violencia hoy que antes, pero nos quejamos de la violencia todavía. Y conversábamos con Javier Flores Aguirre, aquí en Palabra Suelta, y él sacó también de paso el tema del fútbol, y él decía, bueno, debemos decidir todos y todas cómo paramos la violencia en el fútbol. Se van a poner más cámaras, se va a chequear a la gente a la entrada de los estadios. Eso debemos decidirlo todos y todas, y no solo unos funcionarios que digan, sí, tiene que haber 30 cámaras en el estadio, no tienen que entrar con botellas de licor, en fin, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que el fútbol es una realidad muy compleja. No es reflejo de la sociedad, es parte de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la violencia que tenemos en la sociedad también se expresa en el fútbol. Por poner un ejemplo, el homicidio desgraciado que se produjo en el partido Liga-Emelec hace 20 días, una cosa así, yo no creo que eso sea la violencia del fútbol, ni sea la violencia en los estadios. Ese fue el caso típico... Entre del mismo equipo. Exactamente, incluso aparentemente de amigos, por un vaso de cerveza. Yo me puse a ver las cifras, en el caso de Quito, de homicidios por riñas. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegué? Los homicidios por riñas se producen básicamente por consumo de alcohol, cerveza, en lugares públicos, por la falta de tolerancia.
vi la descripción de este hecho desgraciado en el estadio de la Liga. Fueron amigos, fue en el espacio público, fue por cerveza, fue una riña y fue por falta de tolerancia. Eso no es violencia del fútbol. Te pongo un ejemplo. Violencia de la sociedad. Exactamente, te pongo un ejemplo. Tú no puedes decir que violencia doméstica es cuando tú estás con tu familia viendo la televisión, de pronto entra un ladrón y se te lleva la televisión. Eso no es violencia doméstica, es violencia social que entra a un escenario. Y me llama mucho la atención y creo que es muy preocupante que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no conozca lo que es la violencia en el fútbol. Por eso termina castigando al estadio, que es una cosa paradójica. ¿Cuándo se ha visto que alguien sancione al Parque La Carolina porque ahí hubo un homicidio? Es absurdo. Se sanciona a un estadio. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Se termina estigmatizando a una hinchada que fue la que sufrió incluso la muerte, el fallecimiento, el asesinato de uno de sus miembros. En el partido de la Liga con el técnico universitario ya hubo hechos de violencia producidos por esta situación. En el partido frente a Loja de la propia Liga Deportiva Universitaria pasó esto. Y entonces aquí, en vez de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol procese la violencia, más bien lo que está es generando nuevas formas, en este caso sí, de violencia en el fútbol, porque aquí sí ya vemos cómo las barras, las hinchadas, etcétera, pues utilizan todo lo que está a su mano para denigrar a su adversario, y eso es lo que ha pasado. Ahora, creo que lo que tú citabas de Flores tiene mucha razón de ser, pero creo que también hay que conocer la violencia. Por ejemplo, esto que tú dices de las cámaras. Sí, hay que poner cámaras, pero ¿qué es lo que ocurre? La cámara no genera disuasión, no genera prevención. La cámara funciona, y en esto hay estudios hechos por la Universidad de Harvard, por ejemplo, cuando se produjeron los atentados en Londres al metro y al sistema de transporte, Harvard llega ahí a la conclusión de que las cámaras no sirven para prevención, pero sí para investigación, sí para inteligencia. Y entonces a las 3 horas descubren cuáles fueron los autores de las bombas. ¿Y por qué? Porque tenían prácticamente toda la información física de los ciudadanos londinenses, por decirlo de alguna manera. Scotland Yard, que es una policía extraordinaria. Aquí tomaron las fotos de las gentes que iban en ese momento en el metro, las sobrepusieron y aparecieron quiénes eran los que ponen las bombas. Los estadios pueden tener 30 cámaras, 50 cámaras, pero si no tenemos inteligencia atrás, si no tenemos esta información... Pero en esos países, en los estadios, cuando se detecta este hincha, tiene tendencia violenta. Incluso hay disposición judicial de prohibirle el ingreso al estadio. Sí, cómo no. Eso sí pasa en esos países. Claro, sin duda. Ahora, ahí, por ejemplo, hay un caso muy interesante, el caso de los hooligans. Eso determinó que la señora Thatcher de aquella época, primer ministro inglés, hiciera un gran estudio, que no se ha hecho aquí. Y ese estudio se llamó el Informe Taylor. El informe Taylor hizo algunas recomendaciones que incluso ya se están aplicando. Por ejemplo, esto de las cámaras de video. Por ejemplo, la eliminación de los fosos o las fosas que separan a la cancha de los graderíos o incluso las mallas. En Europa sufrieron mucho por eso. Exactamente. En Bélgica. La mayor cantidad de los muertos se producía por eso. Quedaban atrapados en las mallas. En Lima pasó exactamente lo mismo. Y eso ha pasado en muchos de los estadios. Se eliminaron eso. Se estableció por norma que la evacuación del estadio no debería durar más de 8 minutos. Y aquí yo te digo, Javier, y le digo a toda la ciudadanía, nosotros no respetamos las gradas. Por ejemplo, las puertas en general se abren hacia adentro, no se abren hacia afuera. Normas elementales de la arquitectura, ni siquiera de los estadios, sino de una casa. Pero si tú entras a tu casa, probablemente, Javier, tú vas a salir de un cuarto abriendo la puerta hacia adentro. Es absurdo, es absurdo. Entonces, los accesos, las circulaciones, la determinación, por ejemplo, y esto es muy importante, que las hinchadas ya no pueden estar paradas en los estadios, porque antes eso existía, sino que debían haber asientos. Y una cosa adicional que planteó la FIFA es que cada asiento sea numerado y tú compras el asiento con tu nombre y tu número en el tiquete. Tan es así que cuando tú entras al estadio,
tú entras solo con tu cédula de identidad y el tiquete. Si no corresponde el nombre tuyo, no te dejan pasar. No te dejan pasar. Esto tiene también la ventaja que eliminas todo lo que significa la reventa. Tú sabes quién está, dónde está, quién está y dónde está. La gente está sentada, las riñas son mucho más difíciles, etc. Entonces fueron un conjunto de normas. Estuvo una legislación muy fuerte, sin duda. Se definió cómo, y con inteligencia policial, desactivar a los hooligans y los resultados fueron muy buenos. Esta cosa de separar las hinchadas que nosotros no teníamos hasta ese momento, ahora los hinchas de la Liga van por un lado, los del Emelec por otro, y en todos los estadios. Y se les pide a los hinchas del equipo visitante, aguántense, sean ustedes los últimos en salir. Pero ahora la televisión también te da unas imágenes. Uno asiste por televisión a un partido Barcelona-Valencia, por decirte algo, en Camp Nou. Faltan 5 minutos y, bueno, estoy exagerando, pero faltan 15 minutos y el estadio parece que va a quedar vacío. Y empieza el partido, 15 minutos después, y ese estadio está repleto, que avala lo que tú dices. No es un proceso lento el llenar, no es un proceso lento el llenarlo y evacuarlo, es una cosa rápida. Sí, sí. Pero hay muchas cosas culturales. Nosotros para ir a un partido de la selección vamos 5 o 6 horas antes. Eso es un maltrato. Incluso con lluvia, con sol, etcétera. Sí, tener que ir 5 horas antes a un partido a mí me parece... Y lo hemos aceptado. Y lo hemos aceptado, sí. Sí. Incluso para ganar los puestos vamos antes, entonces vamos cada vez retrasando la hora. Entonces yo creo que se resuelve esto con esta cuestión que te digo, numerar los asientos, establecer claramente tu nombre en el tiquete, entonces tú llegas a la hora que quieres porque está tu puesto ahí. ¿Y por qué Europa ya lo ha hecho y nosotros no? Y nosotros digo la región, América Latina. Bueno, esto tiene costos, pero en ese mismo informe Taylor, ahí se establecía la posibilidad de que los estados nacionales tengan que financiar gran parte de estos cambios. Y yo creo que eso hay que hacer. Mira, los lugares más violentos en el Ecuador son los estados de Quito y de Guayaquil. Pero los peores estadios no son los de Quito y Guayaquil, ni los más inseguros, todo lo contrario. El estado de la Liga, el estado del Barcelona, el estado de Emelec, el Atahualpa, son los estadios más seguros. El Atahualpa no puede ser más seguro porque incluso ahí se juegan los torneos de las eliminatorias, que ya rigen condiciones FIFA. Pero si tú te das la vuelta por estadios de las otras ciudades, no voy a mencionar cuáles, las condiciones son francamente malas. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que las barras más complicadas están en Quito y Guayaquil. Y aquí hay una explicación. Estas barras son justamente de los equipos más competitivos. Por eso mismo se establece esa confrontación, esa rivalidad. Pero no solo eso. Estos equipos, hablemos Barcelona, Emelec, Liga Nacional y Quito, son los equipos que han tenido participaciones internacionales con mucha fuerza. Y esas participaciones internacionales hacen que se produzca el salto de hinchada a barra y a barra brava. ¿Y por qué esto? Porque para acompañar a mi equipo necesito recursos, necesito organizarme. Y para organizarme tengo que tener el tesorero, tengo que tener el otro, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan ciertas formas de organización muy significativas. La primera forma de expresión de esto es el nombre de la barra. No me refiero a los nombres, que por ejemplo Muerte Blanca es un nombre pues francamente terrorífico. Claro. Pero el solo hecho de ponerle nombre, sigamos con el caso de la Liga, Los Cocodrilos, que es otro nombre de otra de las barras, el solo hecho de ponerle un nombre ya significa una diferenciación en términos identitarios frente al club. En el caso de la Argentina, este hecho ha ido produciendo que dentro de un club empieza a tener 4 o 5 grupos. ¿Y por qué esto? Porque se va convirtiendo en una forma de vida de tipo parasitaria, estar vinculando al club, porque ahí tú tienes ingresos. Yo conozco incluso algunos clubes argentinos que les entregan a la barra A el manejo de los estacionamientos de esta zona, a la barra B los estacionamientos de estos de acá. Y ahí producen recursos también. Y ahí producen recursos y producen violencia. Porque pero están enredados los argentinos en esa lógica. Sí, sin duda. O sea, en América Latina las barras más violentas son las argentinas. Sí, sin duda, clarísimo. Ahí se suspenden partidos, no se puede seguir, no hay condiciones, se agrede brutalmente a jugadores, árbitros, en fin. Pero ahí tienes también una comisión Castrilli, muy parecida a este informe Taylor, que ha hecho sugerencias muy interesantes. Vinculada al que fue árbitro. Al que fue árbitro, exactamente. Entonces, por ejemplo, Argentina ya se prohíbe el consumo de alcohol.